Cuando abrí la puerta corrediza del garaje aquella mañana fría de diciembre, lo primero que escuché fue la voz de mi yerno Esteban entre risas ahogadas. ¿Por qué sigue aquí el viejo? Pensé que ya habíamos hablado de mandarlo a un hogar. Luego la voz de mi hija Marisol, baja pero filosa como cuchillo sin filo. Huele a papas podridas y a melancolía. Las palabras flotaron por el aire pesadas como el vapor del café recién hecho que no era para mí. Me quedé quieto por un momento, la mano aún sobre la manta que me envolvía los hombros. Habían dicho que estaría mejor aquí, que me cuidarían mientras me recuperaba del accidente cerebrovascular que solo sería por unas semanas hasta que pudiera volver a caminar sin bastón. «Papá será temporal», me dijo Marisol al teléfono cuando estaba aún en el hospital. «Lo hacemos con gusto». Pero desde el primer día supe que lo que hacían no era por gusto y mucho menos por amor. Me habían instalado en un rincón del garaje sobre un catre inflable que chirriaba cada vez que intentaba darme vuelta. Había humedad en las paredes, telarañas en las esquinas y cajas marcadas con rotulador que decían Navidad 2020 o ropa vieja. No había ventana, solo un ventilador portátil apagado y un radiador sin enchufar. Ni siquiera se molestaron en dejarme un despertador. Esa mañana, mientras la casa olía a romero, canela y vanidad, yo sostenía entre mis manos temblorosas una olla mediana cubierta con papel aluminio. Dentro mi pozole rojo, la receta que me había ganado un premio en la Feria Municipal de Tepic hacía casi 30 años. Lo cociné en silencio la noche anterior esperando que quizás esta vez con esta comida pudiera cruzar el umbral entre la tolerancia y el afecto. Era Nochebuena después de todo. Caminé lento hacia la cocina, cruzando el pasillo sin hacer ruido como un fantasma que teme molestar en su propia tumba. Mateo, mi nieto de 17 años, tenía el celular en la mano y grababa en vivo por alguna red social. «Así se ve la Navidad cuando tu abuelo no sabe morirse a tiempo», dijo entre risas. Su amigo fuera de cámara soltó una carcajada ahogada. Me detuve. No porque no pudiera seguir caminando, sino porque en ese instante sentí cómo algo dentro de mí se quebraba con precisión quirúrgica, como si me hubieran extirpado el último resto de dignidad que me quedaba. Luego escuché a Marisol desde la sala: «Seamos sinceros. Estábamos mejor antes de que regresara. Teníamos privacidad. Ahora tenemos drama pozole de la pobreza y culpa en cada rincón». Nadie me vio parado en el umbral de la cocina. Nadie se molestó en preguntarme qué llevaba. Pasé de largo. Coloqué mi pozole sobre la mesa auxiliar al lado de los aperitivos gourmet y los espárragos que nadie comería. Y me fui al fregadero, a lavar platos que yo no había ensuciado. La grasa del pavo, aún caliente, se adhería al cristal de las copas. Mis dedos débiles del lado izquierdo tardaban más en sujetar la esponja, pero lo hacía. Con cada trazo sobre el plato sentía la memoria de otra Navidad, de otro hogar de mi Rosa, riendo mientras yo tocaba la guitarra. Ahora no quedaba guitarra, ni risa, ni Rosa, solo el eco del desdén. Mateo pasó detrás de mí arrastrando los pies, imitándome con exageración. Miren al viejo cómo se arrastra. ¿Alguien quiere una historia de fantasmas? Nadie lo detuvo, nadie le dijo basta. Yo seguí frotando. Agua caliente, jabón, silencio. Esteban comentó entre copa y copa: «Después de Año Nuevo remodelamos. Ese rincón del garaje será perfecto para una cava». Alguien brindó por la idea. Tal vez fue Marisol. Me vi reflejado en el acero inoxidable del fregadero. Ojos grises, piel flácida, manos marcadas por el tiempo. El mismo rostro que Mateo solía besar cada vez que le compraba un helado. El mismo rostro que ahora causaba vergüenza. No grité, no dije una palabra, no rompí nada. Solo lavé, plato por plato, vaso por vaso, como si aún valiera la pena. Porque en el fondo yo sabía algo que ellos habían olvidado: uno puede ser invisible, pero eso no significa que no esté mirando. Ellos creían que mi edad era sinónimo de irrelevancia, que mi silencio era resignación, que mi debilidad era sumisión. Pero se equivocaban. En ese momento, mientras enjabonaba una fuente de vidrio con restos de gravy, algo en mi interior dejó de pedir limosna emocional. No quería más sonrisas fingidas ni abrazos apretados por compromiso. Quería verdad. Y si no me la daban, yo la construiría solo.
Esa noche, al volver a mi rincón en el garaje, me senté en el catre que ya no retenía aire. Abrí la libreta donde solía anotar recetas. Allí, entre instrucciones de cómo tostar chiles guajillos, encontré una nota de Rosa escrita con su letra torcida. Si un día no te escuchan, recuerda quién fuiste antes de que te callaran. Cerré los ojos y supe que ese día había llegado. A la mañana siguiente me desperté sobresaltado por el zumbido incesante de mi teléfono. Era un aparato viejo de esos que aún tienen botón físico para responder que mi hija me había dejado más por lástima que por utilidad. Estaba sobre la mesita plegable al lado de mi catre y vibraba como si el mundo estuviera urgido por decirme algo. Al principio pensé que era otro recordatorio de la farmacia o alguna notificación automática del seguro médico. Pero cuando la pantalla mostró más de 20 llamadas perdidas, mensajes de números desconocidos y una cantidad absurda de notificaciones con iconos de fuego, lágrimas y corazones, supe que aquello no era normal. El primer mensaje lo firmaba alguien cuyo nombre apenas recordaba. «Es usted el señor del video. Merece algo mejor». El segundo. «Estoy llorando. No la conozco, pero me duele el alma». Cerré los ojos por un instante con el corazón latiendo despacio, casi como si dudara si debía latir. ¿Qué video? ¿De qué hablaban? Abrí otro mensaje que incluía un enlace. Lo pulsé con el dedo tembloroso. La pantalla se volvió negra, luego cargó. Y entonces lo vi. Mateo, mi nieto, frente a la cámara sonriente sarcástico. Así se ve la Navidad cuando tu abuelo no sabe morirse a tiempo. Detrás del comedor iluminado, la mesa lujosa, los rostros de Marisol y Esteban entre risas y copas. Luego la cámara giró y me mostró a mí, de espaldas, lavando platos, lento, torpe, con el cuerpo encorvado y las manos temblorosas. Mi cabello gris, mi suéter manchado, la toalla sobre el hombro. Cada detalle. Se escuchaba la voz de Marisol diciendo sin saber que quedaría grabada para siempre. Estábamos mejor antes de que regresara. Ahora tenemos drama, pozole de la pobreza y culpa. Después, la voz de Esteban casual mientras servía vino: no pasará del invierno. Después remodelamos. Tal vez una cava. El video terminaba con Mateo y su amigo riéndose y un texto en pantalla. La última cena del abuelo. Me quedé inmóvil, la espalda recta, las manos abiertas sobre las rodillas. No lloré, no grité, no lancé el teléfono. Solo lo vi de nuevo. 1, 2, 3 veces. Cada palabra, cada gesto, cada carcajada. Mientras yo fregaba sus platos, ellos planificaban cómo borrar mi existencia. Mientras yo cocinaba mi receta más querida, ellos lo llamaban comida de pobres. Mientras yo callaba, ellos exponían mi miseria como entretenimiento. Pero lo más inesperado no fue el contenido, fue lo que vino después. El contador de vistas marcaba 3 millones. Los comentarios eran una tormenta que no cesaba. Esto me rompió el corazón. No puedo dejar de llorar. ¿Dónde envío flores para este señor? No es un fantasma. Es su padre, su abuelo, y lo tratan como si estorbara. Ese pozole tiene más dignidad que toda esa familia junta. Y así cientos. Miles. Gente que no me conocía, que nunca me había visto, ahora me defendía con una rabia silenciosa que yo ya no sabía cómo sentir. Sentí una mezcla extraña, no orgullo, no vergüenza, sino algo nuevo. La sensación de ser visto sin tener que gritar. La posibilidad de que mi silencio tuviera peso. Me convertí en algo más que un viejo lavando platos. Me convertí en símbolo. No por mi fuerza, aún no, sino por todo lo que las personas como yo han soportado en silencio, los padres olvidados, los abuelos despreciados, los hombres que trabajaron toda la vida y que en la vejez solo reciben indiferencia. Y por primera vez en muchos años sentí que no estaba solo. Recordé mi aula en la secundaria en los años 80 cuando enseñaba literatura. Me llamaban Don Manuel o a veces profe. Mi salón olía a tiza y a libros usados. Tenía un bote de caramelos para los alumnos tímidos. Enseñaba a escribir cartas, a buscar empleo, a identificar un verso con rima consonante. Me quedaba hasta tarde corrigiendo tareas mientras el conserje barría alrededor de mis zapatos. Amaba esa rutina.
Me sentía útil. Tenía un propósito. Rosa me esperaba cada noche con café. Su sonrisa era el faro que me guiaba en las semanas más duras. Después vinieron los achaques, el cáncer, la batalla silenciosa que ella perdió con una dignidad que aún me duele recordar. Cuando murió me susurró, «Cuida a Marisol». Y yo lo intenté. Vendí el anillo que me regaló en nuestra boda para pagar una deuda universitaria de mi hija. Regalé la casa donde fuimos felices para mudarme cerca de ella. Cocinaba su platillo favorito cada vez que Mateo cumplía años. Pero los abrazos se volvieron fríos, las visitas escasas, las miradas esquivas. Hasta que terminé en un rincón sin calefacción, sin voz, siendo el personaje secundario de una familia que solo me necesitaba cuando había que limpiar. El video, en cambio, me devolvió algo que creía perdido contexto. Me recordó que yo no era solo un viejo frágil, que tenía historia, legado, memoria. La viralidad no me emocionó por fama ni revancha. Me emocionó porque por una vez mi silencio se convirtió en grito, y el mundo escuchó. Más tarde ese mismo día recibí un mensaje que me hizo temblar más que cualquier otro. Venía firmado por alguien llamado Clara Hernández. Nunca la había conocido. Decía, mi padre murió solo. Nunca pude pedirle perdón. Usted me dio la fuerza para escribirle una carta aunque ya no esté. Gracias por existir. Cerré el teléfono. Respiré hondo. Y supe que ya no podía seguir siendo solo espectador. Tenía que moverme, no con ira, sino con decisión. Por todos los hombres que como yo dieron sin medida esperando solo un gesto de gratitud. Y no lo recibieron. Recordé algo que Rosa solía decir cuando Marisol era niña y hacía berrinche, no todo lo que grita tiene razón. Y no todo lo que calla está de acuerdo. Esa frase me dio el impulso que necesitaba. Al amanecer, llamé a alguien cuyo número había guardado por años sin atreverme a marcar. Lucía Ramírez, una de mis alumnas más antiguas, de las pocas que aún me escribían postales en Navidad. Cuando era adolescente, Lucía tartamudeaba y evitaba mirar a los ojos. Ahora era abogada. Lo sabía porque una vez me mandó una carta desde Monterrey con una firma elegante, gracias por enseñarme que un punto y coma puede salvar una idea. Con cariño, su corregidora favorita. Marqué el número. Ella contestó al primer timbrazo. Don Manuel, su voz era cálida, firme. ¿Está usted bien? Yo respondí sin rodeos. Necesito hablar de confianza y de traición. Nos reunimos 2 días después en su oficina, un pequeño despacho sobre una panadería del centro. Me ofreció café. Yo llevé una carpeta con todo lo necesario, actas de propiedad, contratos certificados de ahorro, acciones de una pequeña empresa en la que había invertido después de jubilarme. Le conté lo esencial, mi historia, la enfermedad, el trato, el video, la comida tirada a la basura, la risa de Mateo, el silencio de Marisol. No lloré, pero ella sí. Cuando terminé, me miró con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Don Manuel, esto es violencia emocional. Esto es abandono disfrazado de hospitalidad. ¿Podemos hacer algo? Yo asentí. Le pedí que redactara un fideicomiso condicional. Quería que mis bienes fueran para Marisol solo si ella cumplía con el espíritu de cuidado. No solo lo legal, lo humano. Y si no lo hacía, que todo se transfiriera automáticamente a una causa mayor. ¿Cuál?, me preguntó. Saqué de mi bolsillo una hoja doblada, se la pasé. Ella la leyó en voz alta: Fundación Renacer Masculino. Programa de ayuda para hombres mayores de 55 años, solos, viudos o abandonados. Me miró sorprendida. ¿Quiere que su legado ayude a hombres que como usted fueron invisibles? No respondí. Quiero que signifique algo. Pasamos semanas ajustando detalles, cláusulas específicas, exclusión, maltrato, humillación pública, abandono durante recuperación médica. Pruebas válidas, grabaciones, testimonios, omisiones documentadas. Designé a Lucía como albacea y custodio legal del fideicomiso. Cuando finalmente firmé, sentí una paz que no había sentido desde que Rosa partió. Guardé una copia en la carpeta azul bajo el catre. No le dije nada a nadie, ni a Marisol, ni a Esteban, ni a Mateo. Para ellos yo seguía siendo el viejo de los platos, el que no entiende cómo funciona el mundo. Lo que no sabían era que el mundo aún giraba.
y que esta vez giraría conmigo en el centro, no como espectador, sino como testigo, como juez, como memoria viva de todo lo que se niegan a recordar. Durante los días siguientes a la firma del fideicomiso, caminé por la casa con pasos lentos pero firmes, como si cada baldosa que pisaba fuera parte de una despedida silenciosa que solo yo entendía. Nadie sospechaba nada. Marisol seguía fingiendo sonrisas cuando cruzábamos por el pasillo. Esteban apenas me saludaba desde su escritorio de roble cuando yo entraba a la cocina, y Mateo ya no me miraba directamente a los ojos. Tal vez por culpa, tal vez por desinterés. No importaba. Yo tenía algo que ellos no conocimiento: la certeza de que el poder real no se grita, se guarda. Que la justicia no siempre necesita testigos para operar. Me dediqué a observar, a registrar, a notar cada pequeña muestra de desprecio que antes yo habría dejado pasar como un acto de torpeza cotidiana. Marisol respondió sin titubear: consecuencias. Por favor, es mi padre, no va a hacer nada. Ni sabe cómo se envía un correo. Me mordí el labio. No de rabia, de contención, de no soltar la carcajada que me subía por dentro como lava. Porque el correo ya había sido enviado. Porque los documentos estaban archivados, firmados, sellados. Porque el viejo sabía exactamente lo que hacía. A veces por la noche me sentaba a escribir en una libreta que Rosa me regaló en nuestro aniversario 30. Para tus recuerdos futuros, decía la dedicatoria. Allí anotaba pensamientos sueltos, recuerdos de mi infancia en Jalisco, recetas que aún recordaba de mi madre, frases que oía en la televisión y que me hacían pensar en todo lo que había cambiado. Escribí, por ejemplo: los hijos no heredan el alma de los padres, solo lo que queda si deciden cuidarla. Y otra: la tierra que sembraste no siempre da frutos en casa. A veces florece lejos, en manos ajenas pero fértiles. Me aferraba a esas palabras como otros se aferran a las oraciones. Eran mi escudo, mi resistencia, mi refugio. El garaje se volvió mi santuario. Con cada día que pasaba me sentía menos parte de esa casa, pero también menos esclavo de su validación. La libertad que me otorgaba el secreto del fideicomiso era sutil pero poderosa. Me convertía en el arquitecto de mi salida, en el poeta de mi propio epitafio familiar. Una noche, mientras limpiaba las tazas que habían dejado sucias en la cocina, escuché que Mateo discutía con Marisol. Su voz estaba alterada. ¿Y si alguien se entera? ¿Y si nos quitan algo?, preguntaba. Marisol le respondió como siempre lo hacía, con superioridad disfrazada de calma. Tranquilo, hijo, el abuelo está aquí por lástima. Nadie se lo toma en serio. Esa frase quedó flotando en el aire. Nadie se lo toma en serio. ¡Qué frase tan útil, tan reveladora! Porque eso es lo que más duele a veces, no. El grito, no la bofetada, no el insulto directo, sino la indiferencia. La forma en que te hacen sentir innecesario, superfluo, casi invisible. Pero yo ya no me sentía así. Yo tenía algo que ellos jamás imaginaron: una decisión irrevocable, documentada, legalmente blindada, que podía alterar no solo su herencia económica, sino la historia misma de lo que ellos creían que era el legado de esta familia. Me volví a reunir con Lucía para afinar detalles. Le pedí incluir una cláusula adicional que, en caso de activarse la redirección del fideicomiso, se hiciera pública la historia a través de una fundación. No con mi nombre, sino con mi historia. Que se contara lo que un hombre invisible fue capaz de hacer en silencio. Que otros supieran que aún en el ocaso la dignidad podía florecer. Lucía me miró con admiración. «Usted está dejando algo más que dinero, don Manuel. Está dejando una brújula», asentí. Eso quería. Eso necesitaba. En cambio, tomé asiento en mi rincón observando los preparativos desde la distancia prudente del invitado no deseado. El pozole que preparé el año anterior ya no existía ni en sus memorias ni en sus corazones. Lo que sí existía era un plan. Uno que había sido gestado en silencio, página por página, firma por firma. Mi única tarea era esperar. Y esperar yo sabía. Había aprendido a esperar desde que Rosa enfermó. Esperé sus tratamientos, sus recaídas, sus respiros de esperanza. Esperé que Marisol me viera, esperé que Mateo recordara, esperé que Esteban reconociera. Pero esa noche no esperaba nada de ellos. Esperaba a alguien más,
A las 8 en punto, mientras los invitados brindaban con copas altas y Kiri, el perro de Marisol, ladraba sin que nadie lo mandara a callar, la puerta principal se abrió sin previo aviso. Una ráfaga de aire frío barrió el salón. Las conversaciones se detuvieron. Todos giraron la cabeza hacia la entrada. Y allí estaba ella, Lucía Ramírez. Según lo estipulado en el documento firmado y notariado hace 11 meses, toda la herencia del señor Herrera será destinada a la Fundación Renacer Masculino, organización benéfica enfocada en hombres mayores de 55 años que han sido abandonados por sus familias. La causa evidencia de humillación pública, negligencia afectiva y exposición innecesaria. Las palabras rebotaban en las paredes como disparos. Marisol se levantó incrédula. «¿Estás bromeando?» «Es mi padre». Lucía levantó la mirada por primera vez. Lo fue, hasta que ustedes lo trataron como si no lo fuera. Esteban se acercó con el rostro desencajado. «Esto no puede ser legal. Él vive aquí». «¿Qué clase de locura es esta?». Lucía no titubeó. «Es perfectamente legal. Y está documentado, con imágenes, videos, testimonios y declaraciones juradas, todo archivado y sellado». Mateo murmuró algo con la voz quebrada. «Pero fue solo una broma. Lo del video...». Todos nos reímos. Entonces hablé, por primera vez esa noche. Desde la esquina, aún con la manta sobre las piernas, dije despacio: «Reírse de quien te dio la vida nunca es una broma, es una sentencia, y toda sentencia tiene consecuencias». Todos se giraron hacia mí. Marisol tenía los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de rabia, vergüenza o miedo. Esteban estaba pálido. Mateo por primera vez no sostenía mi mirada. Lucía siguió leyendo. El señor Herrera especificó además que la activación del fideicomiso fuera comunicada personalmente con testigos presentes para que el silencio que sufrió durante tanto tiempo no pasara desapercibido. A partir de ahora, esta casa ya no es parte de su herencia. Ni los bienes, ni las acciones, ni el terreno en Tequila, ni los ahorros. Todo ha sido redirigido. Todo. Marisol murmuró: «No. No puede ser. Nunca nos dijo nada». Me levanté, no sin esfuerzo. Mis piernas dolían, pero la dignidad era un bastón más firme que cualquier andadera. Caminé hasta el centro de la sala. Conduje despacio, solo dejando atrás la ciudad y sus calles conocidas, los árboles que ya no me saludaban, los techos que no me daban cobijo. El sol se levantaba lento sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Sentía que por primera vez en muchos años ese sol era también para mí. Llegué al hogar de retiro poco antes del mediodía. Se llamaba Vista Serena. Estaba en lo alto de una colina que miraba hacia el valle de Tequila con un aire seco pero limpio y un silencio que no hería sino que abrazaba. No era un lugar lujoso, pero tenía lo esencial: respeto, espacio y una ventana amplia desde la que se podía ver un árbol de jacaranda que florecía a su propio ritmo sin apuro ni juicio. La habitación que me asignaron era pequeña pero luminosa. Una cama firme, una estantería vacía, una mesa junto a la ventana. No había cámaras, ni gritos, ni sarcasmos. Nadie me trataba como un mueble. Nadie me ignoraba. La recepcionista me ofreció una taza de café con leche y me llamó don Manuel con una sonrisa que no tenía sombra. Me senté en el patio esa tarde bajo una sombrilla blanca a ver cómo un grupo de residentes jugaba dominó con un fervor que envidiaban los jóvenes. Nadie me hizo preguntas incómodas. Nadie se rió de mis manos temblorosas. Uno de ellos se acercó y me dijo simplemente: «Lo vi en las noticias. Buen trabajo». No supe qué responder, así que sonreí. Esa noche dormí de corrido, sin interrupciones, sin pasos ajenos en el pasillo, sin el miedo de ser escuchado por accidente. El colchón no chirriaba, la almohada no olía a humedad. Y por primera vez el silencio no era vacío, era paz. En los días siguientes caminé por los senderos del jardín, saludé a los demás con cortesía, compartí una sopa caliente con un hombre que había sido ferroviario y que contaba historias de trenes como quien narra leyendas. Me acostumbré a levantarme temprano, a leer el periódico con café recién hecho, a escuchar el canto de los pájaros en lugar del sonido de notificaciones digitales.
Comencé a escribir de nuevo esta vez sin rencor, solo por placer. Me sorprendió cuánto había postergado mi propia voz por dar espacio a los demás. En una de esas mañanas recibí una carta. Era del periódico regional. Querían entrevistarme. Titular provisional. El abuelo que cambió las reglas del juego. No acepté. No porque no me interesara, sino porque ya no necesitaba que el mundo me viera. Ya lo había hecho. Ya había dicho lo que tenía que decir. Ya había dejado mi huella. La noticia del fideicomiso se había esparcido como pólvora. Algunos lo llamaban inspiración, otros venganza elegante. A mí me daba igual. Lo que importaba era que hombres como yo, silenciosos, discretos, olvidados, ahora sabían que podían hacer algo, que el silencio bien dirigido podía ser el golpe más certero. Las cartas comenzaron a llegar. No tenía remitente claro, solo unas iniciales escritas con letra temblorosa en la esquina inferior MH. Lo tomé sin apuro, como quien ya no espera nada que pueda sacudirlo. Pero al abrirlo, al desplegar ese papel doblado en 4 con tanto cuidado que casi parecía una reliquia, algo se movió dentro de mí. La caligrafía era torpe pero honesta. Comenzaba así. Querido abuelo, no sé si esta carta llegará hasta usted, ni si tiene interés en leerla. Pero lo necesito. Necesito escribirle aunque no conteste, aunque me borre, aunque me olvide. Porque yo no puedo olvidarlo. Seguí leyendo. Era Mateo. El mismo Mateo que un año atrás me grabó lavando platos y se burló de mi comida como si fuera un chiste, como si mi historia no importara. Ahora sus palabras eran otras. He pasado meses intentando entender por qué lo hicimos. ¿Por qué fui tan cruel? ¿Por qué no vi el hombre que estaba frente a mí? Supongo que porque era más fácil reír que mirar, más cómodo seguir el juego que cuestionarlo. Era una carta escrita desde el abismo de la vergüenza, con la honestidad de quien ha perdido algo irrecuperable. Al final firmaba simplemente como Mateo, el que no supo verte a tiempo. No lloré, no podía. Era una emoción que se me había secado por dentro desde hacía mucho. Pero me quedé sentado mirando ese papel como quien sostiene un espejo que no esperaba volver a encontrar entero. Lo doblé con cuidado. Lo guardé en la misma caja donde estaban las otras cartas, esas que me enviaron desconocidos, que dijeron haber encontrado en mi historia una chispa de valor. Pero esta no era como las otras. Esta venía de alguien que compartía mi sangre, mi apellido, mis recuerdos. Esta no necesitaba respuesta, porque ya era en sí misma una respuesta a todo. Una noche, mientras el cielo se vestía de estrellas y el silencio del hogar era casi sagrado, saqué el relicario de Rosa, lo abrí y puse la carta de Mateo doblada dentro junto a la foto en miniatura que ella me dejó. Porque entendí que tal vez el perdón no es un acto sino una decisión. Y esa noche decidí que Mateo aún tenía una oportunidad. No de recuperar lo perdido, sino de construir algo nuevo con los escombros que dejó. Un año después de haber cerrado la puerta de aquella casa que una vez llamé hogar, el aire se sentía distinto, más amable, menos denso. La colina donde se alzaba Vista Serena florecía con margaritas silvestres y los colibríes cruzaban el jardín como destellos del pasado que ahora no dolían. Cada mañana me sentaba bajo el toldo del patio con mi té de manzanilla y 2 sobres de azúcar, observando cómo el sol trepaba por el cielo con la misma calma con la que yo había aprendido a respirar. Mis dedos más arrugados, aún firmes al sostener la taza, me recordaban que la vejez no es una derrota, sino una forma diferente de presencia. Fue en uno de esos amaneceres tranquilos cuando Lucía apareció con su andar seguro y esa sonrisa de quien guarda algo importante. Me entregó un sobre manila con mi nombre escrito en letras grandes. Lo abrí sin apuro. Dentro había una solicitud de beca. En la parte superior el membrete de la Fundación Renacer Masculino y debajo el nombre de la solicitante, Mariana Herrera. Tardé unos segundos en reaccionar. Mariana. El nombre de la madre de Mateo, la mujer que Mateo apenas recordaba que se había marchado cuando él era apenas un niño. Pero no, al leer más abajo comprendí. Mariana Herrera era un seudónimo. Era en realidad el nombre que Mateo usaba ahora en su proceso de transición. Mi nieto había encontrado su verdad, su voz, su identidad.
Y ahora, a través de un ensayo lleno de vulnerabilidad, pedía ser parte de la misma fundación que lo había privado de todo por un año, pero que ahora podía ofrecerle una segunda oportunidad. Leí cada palabra con atención. Durante años creí que mi abuelo era un hombre anticuado, una figura de otra época que no comprendía el mundo moderno. Me burlé de él, lo desprecié, lo expuse. Pero con el tiempo entendí que su silencio no era debilidad, sino fortaleza. Que su decisión de marcharse no fue un castigo, sino un acto de amor propio. Y que aunque me dejó sin palabras, me enseñó a usarlas. Hoy quiero estudiar trabajo social para ayudar a otros jóvenes que como yo están perdidos entre las expectativas familiares y la búsqueda de identidad. No pido que me perdonen, solo pido que me permitan construir algo nuevo con lo que he aprendido. Cerré el documento sin decir nada. Lucía me miró y susurró: «Ella no sabe que eres el fundador. Quiere que la evaluación sea anónima como dictan las reglas». Asentí. Me alegró saber que las condiciones que yo mismo había exigido seguían cumpliéndose. Guardé el papel en mi bolsillo y regresé a mi silla. El viento movía las hojas del jacarandá como si también estuvieran aplaudiendo en silencio. No supe si Mariana recibiría la beca. No dependía de mí. Pero en ese momento comprendí que el legado que dejé no era el dinero, ni las propiedades, ni siquiera el fideicomiso. Mi legado era ese: una persona joven sentada frente a una hoja en blanco escribiendo con la vergüenza en una mano y la esperanza en la otra. Y saber que tal vez sin darse cuenta, escribía para alguien que ya la había perdonado. No con discursos, no con abrazos, sino con una taza de té, una respiración profunda y el alivio de haber hecho lo correcto. Esa noche, antes de dormir, abrí la caja de madera donde guardaba todas las cartas. Saqué la de Mateo, ahora Mariana, y la coloqué sobre el resto como quien cierra un ciclo sin amargura. Luego escribí una línea en mi libreta de notas: «No todos los árboles dan frutos donde los sembraste. Pero si el viento lleva sus semillas lejos y alguien las recoge, el árbol aún vive». Y con eso me dormí tranquilo. No había nada más que decir, porque entendí finalmente que yo no era el ruido, era la raíz. Y que la casa que construyeron sobre mi silencio, por más alta que fuera, solo se sostenía porque yo alguna vez la sostuve en silencio. Y que el día que dejé de sostenerla no se cayó, se reveló. Como se revela la verdad cuando ya no tiene miedo. Como se revela un legado cuando ya no necesita ser explicado, solo vivido.